Ya, la técnica. Yo creo la técnica del ballet fue lo más complejo que pasé. Y porque hay procesos, a pesar de tener un cuerpo que estaba predispuesto para el ballet, no se cumple con todos los parámetros que exige el ballet. Entonces, por ejemplo, me costaba el andeor, a pesar de que tenías mi aberturaza y mis piernas muy altas, me costaba porque hasta entender por dónde tiene que ir, qué ajustar, qué ajustes hacer en el cuerpo, por dónde tiene que pasar el movimiento. Entonces, sí me costaba. Y luego de eso, o sea, ese fue lo primero. Y lo segundo fue, en cambio, mi cuerpo se acartonó en el ballet. Era muchas horas y como tenía que aprenderme todo lo que no había hecho de niña, entonces el cuerpo comenzó, yo sentí que mi cuerpo comenzó a cambiar y comenzó a acartonarse un poco y en la técnica. Y me di cuenta que había dejado de lado ese fuego interno y la expresividad que yo tenía natural. Entonces, tuve que hacer otro proceso del reaprender o el de reconciliarme, de buscar de nuevo mis orígenes para armonizar, porque a mí el ballet me gusta como base de formación. No me gusta mucho bailar porque como que no es mi estilo, no me siento cómoda, aunque cuando he tenido que bailar, obviamente lo he hecho con mucho profesionalismo y como quien dice, poniéndome la camiseta del ballet. O sea, lo he tenido que hacer y lo he asumido, pero no es o sea, no es que me apasione. Entonces, claro, como siendo estudiante, tienes tu responsabilidad, tienes que, que tener ese conocimiento, entonces sí. Sí, eso me pasó. Y luego para ir al danza moderna, para ir al contemporáneo, me costó porque el cuerpo estaba rígido. Y suavizarle y entender de nuevo el movimiento, por dónde va, y entender el proceso del cuerpo, eso me costó bastante, pero yo creo que siempre se está aprendiendo y siempre se está buscando estilos o se está acoplando en estilos. Entonces, en ese momento me conflictuaba, porque creo que ahora con la experiencia, o sea, ya con los años que tengo y con todo lo que he pasado, me río y digo, ay, digo, me preocupé demasiado por algo que era, a lo mejor para mí era tan trascendental y que no, a lo mejor no influía mucho, pero para mí fue bastante, o sea, conflictivo. Y yo me imagino que algunos estudiantes también, mis propios estudiantes pasarán por el mismo proceso. Ahora hay técnicas, o sea, somáticas, hay otros estilos en los que se puede asumir el cuerpo por otros lenguajes o también ayudan entrenamientos complementarios, que yo le llamaría. Entonces, en el tiempo que yo estaba no había mucho, pues, o sea, tenemos que contextualizar, porque ahora dicen, ay, por Dios, toma una clasecita por acá. No había en mi tiempo, no había en dónde tomar clases, yo tenía que irme a Quito o viajar al extranjero porque era la única forma de estar actualizada. Porque aquí no, por ejemplo, desde que yo ingresé al magisterio, hasta yo ya estoy yendo ya me voy a jubilar, me faltan 3 años para jubilarme. Pero desde que yo ingresé al conservatorio, nunca han dado una clase, capacitación docente en danza. Todo lo que he tenido que hacer ha sido por cuenta propia y obviamente por recursos y financiado por mí misma, porque es la única forma, porque de parte de entes gubernamentales no hay, porque yo no sé, son pocos los conservatorios, porque no hay presupuesto o no han mirado hacia el arte
como una forma de actualizar. Siempre se actualiza matemáticas, ciencias naturales, a lo que es educación regular, pero realmente la educación en arte no. Entonces uno sí ha tenido que, por sus propios medios, buscar capacitación. Yo creo que sí, que mis orígenes influenciaron muchísimo en todo lo que soy ahora, en lo que representa mi danza, en lo que representan mis coreografías en especial, las temáticas, los temas que abordo. Em, y también yo creo que si bien y sigue influenciando, porque resulta que no es solamente, si bien eso fue la pauta, pero resulta que cuando vine acá a vivir en Cuenca, seguí, porque aquí en Cuenca encontré, por ejemplo, eh, conjuntos arqueológicos, las ruinas de Pumapungo, que me encantan, la vestimenta de la chola cuencana, que es diferente a la vestimenta de la chola de Chordelej. Y me abrió también un campo de investigación de la cultura cañari, que está cerca de Cañar, lo mismo de Cuenca y sus alrededores. Entonces, y ver nuevas posibilidades de fiestas y de personajes festivos, porque si bien tenía yo la base en Chordelej, cuando vine acá hay otro estilo de manifestaciones y eso me interesó bastante porque pude no comparar, pero sí eh, relacionar las vivencias anteriores con las nuevas. Entonces aquí hay otros temas festivos. eh, las celebraciones son diferentes. Entonces amplió y eso me dio pautas, por ejemplo, cuando viajo, me gusta mucho conocer la cultura del lugar a donde voy. Me gusta conocer la gastronomía, por lo general siempre me gusta mimetizarme con el ambiente y con la gente a donde yo voy. Me encanta viajar, me fascina. Yo soy de las que trabajo todo el año y me voy y me gasto todo lo que ahorré en un mes de viaje, punto. Pero, me, o sea, yo creo que conocer a la gente y conocer el estilo de vida y entender por qué ese estilo de vida o por qué esas manifestaciones en cuanto a temas festivos, en cuanto a formas de ser. Yo creo que tiene mucho valor y me gusta conocer mucho los símbolos, el simbolismo de las culturas, porque eso enriquece, por ejemplo, la parte del vestuario, enriquece mucho los temas, porque es ir más allá de simplemente conocer a la persona que se manifiesta de tal forma o por qué habla así, por qué baila así o por qué se viste, pero ¿cuál es el símbolo? O sea, ¿por qué se viste y qué está inmerso en eso? Entonces, a mí me gusta irme por ese lado, o sea, irme un poquito más, adentrarme en lo que es el pueblo. Entonces, para eso se necesita estar adentro, pues se necesita y convivir con ellos. O sea, no hay otra forma, porque investigar en YouTube, investigar en los libros, o sí, 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 te dan pautas, pero la vivencia, yo creo que eso es lo más importante. O sea, lo que te llevas y la experiencia que te da ese contexto y el relacionarte y el convivir con eso. A nivel profesional como bailarina, yo creo que siempre se me han abierto las puertas. Como creadora ha habido obstáculos porque las leyes cambian. Y yo recuerdo que, por ejemplo, los accesos a los teatros.
En un inicio yo hacía las coreografías en teatros y de pronto se convirtieron en los cobros, o sea, como creadora tenías que pagar cantidades exorbitantes que no, o sea, que en la función no te salían. Entonces tenías que pagar a los teatros. Los accesos a los teatros ahora también son caros, son costosos. No hay acceso. En mi época ya había este problema y yo la solución que le di es espacios alternativos, pues listo. Espacios alternativos, eh, pero yo siempre, a mí me tienen que llamar el espacio y tiene que ser interesante y tiene que decirme algo y contarme algo. Entonces, claro, allí me encontré con otro problema, porque resulta que los espacios que yo quería y los que yo visualizaba para hacer mis obras eh, necesitaban iluminación. Entonces, ¿qué pasó? Que me salía la iluminación de esos espacios mucho más costoso que lo que eran los teatros. Pero fue una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida, porque la primera vez que hice en espacio alternativo fueron en unas escalinatas que hay aquí en la subida del Parque de la Madre, le llaman. Y me tocó iluminar absolutamente todas esas escalinatas. Y yo hablé con el técnico y le dije, bueno, le dije, estoy haciendo aquí porque los teatros están caros. A ver, qué puedo, qué me recomienda? Y él me dijo, la obra está linda, el espacio cumple y la obra está súper bien, pero si la ilumina, eso se ve maravilloso. Eso es un sueño. Entonces, claro, yo le dije, a ver, quiero el sueño. Y me tocó sacar el dinero, o sea, buscar auspicios para que me iluminen todas las escalinatas. Luego hubo el Iberresena, aquí que hizo Lorena Delgado, y resulta que se me ocurre a mí hacer una puesta en escena en el río Tomebamba, frente a lo que ahora es la Universidad Estatal, en el Paseo 3 de Noviembre, y contar una historia el canto cuento de Julián, o sea, Tomebamba se llamaba la obra, el canto cuento de Julián. Y claro, me tocó iluminar también el río, me tocó iluminar todos los espacios eh, para, para la obra. Allí, para suerte, tuve auspicios de la universidad, de aquí de la alcaldía de Cuenca, obviamente también del el Iberresena. Entonces se pudo sortear los gastos, pero realmente, por ejemplo, si tuviera que hacer ahora la obra, ya no puedo hacerla, es demasiado costosa y no creo que tendría los auspicios. Luego se me ocurre asimismo con esa experiencia de ir las ruinas de Pumapún, que son unas ruinas grandes, son terrazas. Entonces, yo en ese tiempo estaba haciendo un diplomado en gestión cultural y yo había hecho un trabajito así para la materia de una obra en un contexto arqueológico. Entonces, la directora de la UDA, que en ese tiempo fue también mi directora el diplomado, colocó en fondos concursables para el Día de los Museos. Y me llama 15 días antes y me dice, Angélica, tu proyecto es el ganador. Y yo, ¿qué proyecto? ¿De qué me habla? Dice el proyecto, yo le coloqué, dice, para fondos concursables y el ministerio ha visto que es factible hacer aquí. Tienes $3,000, haz. En 2 semanas tuve que llamar a la gente. Allí realmente vi el poder de las redes sociales, porque yo convoqué a la gente por Facebook. Claro que tenía yo la compañía de danza, en ese tiempo era grupo experimental de danza contemporánea de la Universidad de La SUAY, entonces no era compañía todavía. Resulta que tenía esa gente y yo tenía la gente también del conservatorio, pero resulta que necesitaba más y reunía 60 gentes para ese montaje.
Y resulta que convoqué por Facebook, dije, a ver, amigos, ¿quién quiere participar en esto? El fin de semana tuve un montón de gente, a ver, haces esto, haces lo otro, haces por acá. Entonces, resulta que vi, o sea, realmente el poder, o sea, yo misma me asombré, yo misma me quedé maravillada del poder de los medios. Y así le pude sacar la obra, pues. Sí, yo creo que si es que, si bien en todo lo que he visto, me parece que todavía falta un lenguaje propio. Pero no se puede hablar de un lenguaje propio si es que estamos hablando de un contexto ya que a nivel global estamos tan, o sea, inmersos en la comunicación, o sea, eh, estamos, creo que la danza ya es universal, ya no tiene como que un dueño para decir esto es solamente pertenece a Cuba, esto pertenece solamente a la escuela, yo qué sé, rusa, porque se ha internacionalizado la danza, pero yo sigo buscando todavía una danza nuestra como que diga, o sea, que identifique, que me diga, ay, wow, esto es como que nuestra esencia. Entonces, hay muy buen trabajo, eh, pero hay muy buenos bailarines. Yo soy muy admiradora de los bailarines que tienen mucha calidad escénica, pero también gente que es muy acrobática y que tiene mucho, o sea, yo no me, yo no le hago el feo a nadie. Entonces, porque todo es trabajo y además todos son procesos. Si bien sí he visto marcados, por ejemplo, estilos entre lo que se baila en Quito, lo que se baila en Cuenca, lo que se baila en Guayaquil. Sí hay diferencia, pero tengo que ver que los contextos son diferentes. Y también tengo que ver los coreógrafos, cuáles fueron sus procesos y cuáles fueron sus aprendizajes y cuáles son sus bases. Entonces, al entender esto, se entiende por qué su estilo de danza. Entonces, por ejemplo, yo siempre que veo una coreografía, lo primero que me remito es a ver cómo es el coreógrafo y en qué contexto está y qué es lo que está haciendo. Entonces, sí, ha habido cosas que me han gustado, me han encantado, hay cosas que no me gustan, como a nivel internacional, o sea, igual. Pero lo que sí valoro mucho es cuando hay un trabajo técnico. A mí me encanta ver a un bailarín que se nota en su cuerpo que está trabajado. Y me desilusiono mucho cuando veo bailarines que están en escena y que se nota que son cuerpos improvisados. Porque yo sí creo que debo tener un respeto por la profesión. Yo respeto mucho mi profesión y si es que estoy bailando, yo tengo que entrenarme. Y mi cuerpo así, no, así solo me para en escena. Yo he visto a grandes maestros que ya no están bailando, que no levantan una pierna, que no levantan nada, pero se nota que su cuerpo estuvo trabajado y que trabajó durante toda su vida. El cuerpo no miente en escena. Entonces, eso sí, yo valoro mucho y puede ser un aprendiz de danza, pero que si está todo el tiempo sacándose el aire y está ahí entrenando y entrenando, lo puede lograr. Pero, o un estudiante que va a sus clases, no se compromete, va un día, falta otro día, dice estoy estudiando danza. En escena no se nota. Entonces, no, pues. Y yo sí creo que hay que tener un poquito de
respeto por la profesión, pero también por el público que me va a ir a ver. Entonces no puedo presentarme en escena así nomás. Y yo soy una persona que creo que hay que cultivar el cuerpo, hay que cultivar la mente y hay que cultivar el espíritu. Si tú maltratas al cuerpo, te trasnochas y después vas a una función, o sea, ¿qué calidad vas a dar? Entonces yo sí creo que tiene que estar como quien dice un bailarín al 100% si es que se va a presentar ante un público, porque estamos generando, o sea, una crítica y estamos representando también a, al gremio de bailarines, ¿no es cierto? O al gremio de coreógrafos, o no hay un gremio así como tal, pero sí hay, o sea, pertenecemos a algo. Entonces yo sí creo que se debe em, entrenarse, comprometerse antes de salir a escena. Ángel, Perseveren y que no se dejen convencer y que nunca digan no puedo. A mí un profesor, el Clever Viera, siempre me dijo, los que nos quedamos en la danza somos los patojitos, no importa, pero somos los que perseveramos, somos los que nos cuestan, a los que nos cuestan un poco más asumir el movimiento y estar entrenando y conseguir las cosas, somos los que más valoramos esos pequeños avances. Entonces, no siempre me decía él, no siempre se quedan los que tienen grandes condiciones. Y es lo que yo he visto durante mi carrera docente, niñas con hermosas condiciones, flexibles, expresivas y todo. Yo decía, una gran bailarina va a ser. Y decía, no, me voy porque me gusta más el básquet. ¿Y quiénes se quedaba? La niña que no tenía condiciones, que tenía abertura así, que no se podía parar en las puntas, que no podía. Pero se graduaron. Pero tienen pasión. A mí lo más importante es que su corazón esté ardiendo. Mientras tenga fuego en el corazón, las cosas se logran, porque esa pasión es lo que te impulsa. No desistir. O sea, yo he visto a gente en mi medio, mis estudiantes, que no han desistido y han salido adelante. Y lo único que se tiene que hacer uno como docente es impulsarles. Nunca decirles no puedo. No, esa palabra no existe. Esa palabra, díganme a mí, no puedes esto, ahí mismo me meto y lo hago. Y por ahí mismo me salgo. No, entonces yo creo que si es que realmente les gusta bailar y les gusta ya sea ser docentes, creadores, lo que sea, el mundo de la danza no solamente tiene que ser intérprete, pero en cualquiera de los campos que esté. Si es que le gusta, puede el mundo caerse encima que ustedes van a lograr. Angélica, nuevamente muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia y tu experiencia. Ha sido un verdadero honor conversar contigo y a todos los que nos acompañaron en esta entrevista, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo encantada, abierta a todo. A mí me encanta hablar, ya vieron. Sí, entonces, igual, o sea, me gusta mucho que haya gente, que haya nueva generación. Yo creo que la danza tiene que nutrirse de nueva generación, tiene que renovarse siempre. Y ustedes son los que van a coger la batuta. Nosotros ya nos vamos los viejitos. Tiene que quedar alguien. Entonces, son ustedes los que van a quedarse. Entonces, ahí está mi puesto. Ahí voy a dejar.